Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, como siempre, eh, chequeamos, están viendo la diapo, están recibiendo bien, sobre todo lo importante, el sonido, que no esté entrecortado y esas cosas de esta nueva modalidad. Bueno, bárbaro, me alegro. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, eh, que tengan alguna inquietud antes de arrancar? Bien, vamos a, vamos a empezar entonces. Habíamos dejado atrás el tema de administración estratégica, habíamos visto los conceptos básicos de planeación y hoy vamos a entrar a otra etapa distinta, muy distinta, que es la etapa de comportamiento organizacional. Posiblemente cuando estemos hablando de comportamiento, muchas o muchos de ustedes podrán decir, yo me comporto igual en todas partes, yo soy lo que soy, me comporto igual en todas partes. ¿Por qué esta historia del comportamiento organizacional? Precisamente es lo que vamos a ver y vamos a descubrir que en las organizaciones existen condicionantes, en cualquier tipo de organización, ¿no? No solamente en el trabajo, porque cuando uno está refiriéndose a este tipo de temas, por lo general las personas suelen ir a sus trabajos, y no solamente eso, uno como persona, como individuo, se desempeña en distintos ámbitos de la vida y por lo general siempre participa en organizaciones. Siempre, aunque sea organizaciones para divertirse, claro, en esos casos pueden ser ajenos a ustedes, pero siempre formamos parte de alguna manera de organizaciones. Y nuestro comportamiento está condicionado, obviamente, dependiendo de nuestra implicancia dentro de la organización, y en este caso estamos dentro de organizaciones donde nuestra gestión es clave, porque estamos viendo la función gerencial, nosotros nos estamos posicionando como gerentes y tenemos mentalmente nuestra imaginación durante este curso como si estuviéramos bajo la responsabilidad de gestionar una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, y cualquiera sea el objeto que tenga la organización. El objeto se lo llama, generalmente técnicamente se lo conoce como objeto social, eh, y bueno, es a lo que se dedica la organización. ¿Ah? Bien, entonces estamos viendo comportamiento organizacional porque efectivamente hay factores que influyen en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestras acciones y en nuestras respuestas dentro de las organizaciones. Y por eso hablamos de este tipo de comportamiento. Y justamente este comportamiento organizacional está influenciado por tres factores claves, importantes, o tres factores, como quieran decirlo, es lo mismo, que tiene que ver con el comportamiento individual, el comportamiento grupal y el sistema organizacional. Es decir, el comportamiento individual, estamos hablando del comportamiento individual de las otras personas, el comportamiento grupal y el sistema organizacional. Es decir, ¿qué es el sistema organizacional? El sistema organizacional son todas las normas, procedimientos, formalización del comportamiento, etcétera, que la organización impone. Todos esos factores influyen en nuestro comportamiento, que no es más que en nuestras mentes. ¿Mm? Influyen ahí.
y condicionan nuestro accionar en función de esos factores. Es importante, si ustedes van a la definición de comportamiento organizacional, van a ver que dice el impacto que tienen las conductas de individuos, grupos y sistema organizacional en nuestras conductas. No es al revés, no es lo que nuestras conductas imparten a los demás. Ustedes podrán decir, pero para un poquito, mi comportamiento individual también condiciona al otro. Sí, tenés razón, es cierto, condiciona al otro. Para definir, para quedar claro, no para un tema semántico, sino que estamos hablando de nosotros entramos a la organización, ¿qué condiciona nuestra conducta? Bueno, el comportamiento individual de los otros, el comportamiento grupal y el sistema organizacional. Si definimos el comportamiento del otro, vos entrás a ser un condicionante de él. Pero para aclarar, nosotros entramos a una organización y nos condiciona el comportamiento individual del otro, o del otro desde el punto de vista de individuo, ¿no? De persona. Bien, entonces hasta ahí tenemos los factores que interactúan dentro del comportamiento y lo que podríamos decir es que en una organización podemos dividirla en tres planos, en el como comportamiento individual, como comportamiento grupal y como sistema organizacional. Y justamente nosotros vamos a describir esos factores en ese orden, el comportamiento individual, el grupal y después vamos a ver los factores que hacen al sistema organizacional que obviamente entramos en el campo de... un segundo, por favor, porque estoy viendo, escuchando algunas cosas. Ahí está, listo, ya no escucho más, no he escuchado nada. Cualquier cosa que alguien quiera hablar, por favor, no tiene más que levantar la mano. Profe, dentro del sistema de organización, paso, profe, dentro del sistema de organización, ¿hay un manual que nosotros tenemos que seguir dentro de las normas? Bueno, los manuales de procedimiento, hace muchos años se hablaba de manuales de procedimiento, manuales de funciones y manuales de procedimientos. Eso ya, la dinámica de los negocios ha hecho que eso evolucione muchísimo. Sin embargo, no hay mm, ya tanto apego a un manual. La virtualidad ha ayudado mucho. Generalmente las compañías tienen redes internas donde tienen las funciones definidas. Sí, las organizaciones más avanzadas en el campo del sistema organizacional tienen definidas las funciones y tienen definidos los procesos, por supuesto. Bueno, yo les digo, ahí yo les leo lo que está diciendo Magdalena. Magdalena dice, les leo completo. Profe, dentro del sistema de organización hay un manual que nosotros tenemos que seguir dentro de las normas, porque me acuerdo que en un trabajo me hicieron firmar y era sobre la ética y el comportamiento. Ahí es un factor distinto a lo que son las funciones y a lo que son los procedimientos. Estamos hablando de ética y comportamiento. Hoy la ética, como digamos, como normas de comportamiento o yo diría normas de convivencia, son cuestiones que se están exigiendo afortunadamente cada vez más en ambas direcciones, es decir, tanto por parte de los miembros que forman parte de la organización como de aquellos que la dirigen la organización. Hoy hay estamos viendo muchos revuelos mediáticos por esa situación. Pero ahí hay un doble aspecto, lo que está diciendo Magdalena, que tampoco podemos soslayar y, y una de las funciones que tiene el hecho de que vos firmes
un código de ética y un código de comportamiento, por decirlo de alguna manera o mencionarlo de alguna manera, también es algo que te compromete y que también se revisa a la hora de haber problemas en ese aspecto. Y vos al tenerlo firmado, la empresa puede aducir causal de despido. También en las organizaciones se suele usar de esa manera. No lo digo que lo haya usado tu organización, eso no estoy en condiciones de decirlo. Digo que muchas organizaciones hacen generalmente un par de hojitas o varias o 20 hojitas que tiene que ver con eso, con eh, conductas esperadas, por decirlo de alguna manera, y que se le hacen firmar a quienes integran la organización y quedan en sus legajos como antecedente también de que está notificada o notificado sobre las conductas esperadas por parte de la organización y cualquier conducta desviada que es detectada, bueno, la persona puede ser sancionada extremadamente con el despido, con causa. Obviamente, no necesariamente sea esa la situación. Eh, sí, sí, obviamente. Sí, generalmente cuando te lo hacen firmar, es de cajón que viene por ese lado. Pero bueno, independientemente de eso, las organizaciones ya en el sistema organizacional acuden a muchas cuestiones. Entonces el caso de Magdalena, si bien nos estamos salteando individuo y grupo, ya en el sistema organizacional, ya Magdalena al firmar ese código de ética y de comportamiento de su trabajo, ya le condiciona su conducta, de alguna manera, condiciona su conducta. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo nuestro comportamiento es afectado en este caso, por el sistema organizacional. El sistema organizacional, de todos modos, ya que Magdalena nos trajo en ese tema, es importante destacar que hay muchos factores, obviamente, que influyen en nuestro comportamiento dentro de las organizaciones que están determinados por el sistema organizacional, pero hay uno que es muy tangible, y en función de la organización que trabaje cada vez es más importante. Y no es un papel como para orientarlas y orientarlos, no es un papel, sino que es un elemento físico, digo, es tangible, un elemento físico que condiciona también nuestro comportamiento. ¿Cuál les parece que puede ser? Cualquier cosa es aceptada, siempre y cuando lo hagamos con respeto, pueden decir lo que quieran. ¿Qué les parece? ¿Qué hacen a veces las organizaciones que es claramente detectado a la vista? ¿Qué es? Algo que te condiciona. No, porque eso, si no te lo muestran en el papelito o no está en un cuadrito, no lo ves al organigrama. Algo que no necesitas de eso. Repito, ¿qué factor físico? Bueno, ¿qué factor físico es aquel que impone el sistema organizacional y es que es fácilmente detectable por las personas que ingresan a la organización, que ingresan físicamente a la organización, no que pertenecen, que es rápidamente detectable? Bueno, ahí Leandro dijo vestimenta, claro, y ahí Fátima dice el uniforme. Claro, es el uniforme. El uniforme es un factor bien determinante. Ojo, que no estoy diciendo que es el factor más importante, pero es un factor determinante para el comportamiento. Vos me dirás, bueno, ¿qué pasa? No, ya quedamos, Andy, con el tema del dije físico porque es tangible, que es el uniforme. Entonces, en algunas organizaciones,
imponen un uniforme. Las organizaciones de salud, por ejemplo, tienen un uniforme. Eh, en algunos casos, organizaciones gastronómicas también tienen un uniforme. Inclusive, los uniformes te pueden llegar a describir en cierta manera una línea jerárquica, en cierta manera, dependiendo de las organizaciones. Pero por lo general, el maître, es decir, el encargado de salón en un restaurante, vos lo vas a ver de otra manera, vestido a los camareros. No va a estar vestido igual que los camareros. Entonces voy a decir, aquella persona es la que tiene a cargo del salón, creo, no sé, es posible. Bueno, de artes marciales no puedo hablar porque no domino el tema, pero sé que hay un uso de cinturones y ese tipo de cosas, y ni que hablar de las organizaciones militares o policiales, ¿no? Ahí también ya imponen y hay una rápida lectura en las organizaciones militares y en las policiales, hay una rápida lectura de cuando vos te cruzás, si te estás cruzando con un superior o un subalterno en forma inmediata. Bueno, sí, obviamente las multinacionales, Andy nos habla que él forma parte de una multinacional donde cada departamento y nivel jerárquico tiene un uniforme. En Price, Waterhouse, si vos sos socio, tenés una vestimenta. En Price no podés usar otro traje que no sea azul, o por lo menos en algún tiempo. Si se usaban trajes azules, camisa blanca, y solamente podían usar camisas de doble puño, es decir, la que llevan los gemelos, la que no tiene botones, que llevan el gemelo así, los socios. Los gerentes tenían otro nivel de vestimenta y así sucesivamente. Bueno, obviamente, como les decía, en las organizaciones gastronómicas, como está diciendo Christian en McDonald's, obviamente ahí tenemos los uniformes claramente determinados. Obviamente que esto no hace exclusivamente el comportamiento organizacional, pero son factores que sí condicionan nuestra conducta, inclusive condicionan la conducta en la medida, yo he estado en organizaciones, he dirigido organizaciones que tenían uniformes, a los cuales cuando salían a la calle, previo al servicio, era una organización de una cadena gastronómica, establecimos normas donde cuando vos salís a la calle con uniforme, ya estás representando a la compañía. Por lo cual, si vamos a lo que nos traía Magdalena, del código de ética y que le hicieron firmar, ya entra en juego. Porque vos ya estás representando a la compañía con un uniforme. ¿No querés representar a la compañía? Entonces comprá las cosas que vos necesitas antes de entrar y ponerte el uniforme. ¿Qué pasaba? Venían los camareros, se ponían el uniforme y después, uy, me voy a comprar cigarrillos, uy, me voy a comprar un paquete de pastillas, uy, me voy a comprar cualquier cosa, y salían con uniforme. Y por ahí se quedaban y pasaba cualquier cosa, algún inconveniente en la calle, una tontera, pero habíamos recibido quejas y las personas van directamente a la compañía. Pero bueno, nada, son ejemplos nada más y que es importante ver, obviamente, ni hablar en organizaciones militares y policiales. Es importante distinguir esto, no sé por qué se me ocurrió ahora decírselos, pero los, los policías son civiles. Ojo con esto, los militares no, los militares tienen estado militar y tienen una justicia aparte, los militares. La policía no, la policía es civil y es juzgada por la policía civil. Obviamente, si sos militar y cometés un delito federal, entras en la justicia federal, pero dentro del Estado militar, hay códigos de ética militares. Obviamente estamos entrando en una organización altamente formalizada. Después vamos a ver lo que es la formalización del comportamiento, altamente formalizada, donde los códigos de éticas se sancionan dentro de la propia organización con sus propios sistemas de justicia. O sea que fíjense lo que son ese tipo de organizaciones, ¿no? Para ir diferenciando cómo
el sistema organizacional afecta nuestras conductas en función de la organización que participamos. Voy a leer lo que dice Mercedes. Conozco gente de mi trabajo que ha sido echada por hacer cosas que no se debían con un uniforme puesto. Trabajo en una de las Fuerzas Armadas. Ni que hablar, ni hablar, obviamente. Si sos de las Fuerzas Armadas, mucho peor aún, porque estamos hablando de organizaciones altamente formalizadas. Y acá, obviamente, sobre todo que han pasado una época, una fecha muy particular para los argentinos, las ideologías la estamos abriendo y estamos analizando las organizaciones, ¿está? Como para que quede claro, y cada uno de ustedes y yo también tenemos el derecho de tener la ideología que se nos ocurra. Eso es libertad. Pero acá en clase, nosotros lo que estamos analizando son las organizaciones, para dejar bien en claro las cosas. Bien, entonces, las Fuerzas Armadas es una organización altamente formalizada y, y donde el, la conducta fuera de la ley, por decirlo de alguna manera, la ley está escrita, la ley escribe los usos y costumbres de una sociedad. Y dice, fuera de estos usos y costumbres es delito. Aproximadamente, eso es la ley, ¿no? El hecho de tener, en este caso, por ejemplo, estado militar es un agravante, o el hecho de ser un profesional de artes marciales, como pusieron un ejemplo, también es un agravante en el caso de una pelea, o ser un boxeador profesional, también es un agravante. Son todos aspectos que hacen a las organizaciones que pertenecemos que en determinados casos el uso de los uniformes agravan o inclusive solamente por pertenecer a la organización y en función de una conducta determinada es un agravante. Pero bueno, nada, esto es para entrar en tema y por qué estamos hablando de comportamiento organizacional y que nos queda claro que casi han saltado ejemplos donde generalmente ahora estamos viendo muchos ejemplos establecidos por el sistema organizacional. Y ahora vamos a ver cómo viene la mano entre el comportamiento individual y el comportamiento grupal, que son cuestiones, obviamente, que tienen que ver con lo social y no tienen que ver con el sistema organizacional tan directamente. Es decir, ahora vamos a hablar más adelante. Es decir, que nosotros podríamos establecer que nuestro comportamiento está afectado por tres factores que interactúan en nosotros: individuo, sistema organizacional y grupo, o individuo, grupo y sistema organizacional, como quieran, ¿no? Nuestro comportamiento se encontraría allí de esa manera afectado. Es decir, que completando la idea que estábamos hablando, podríamos establecer que el comportamiento organizacional está totalmente influenciado por esos tres factores. Bien, vamos ahora, comportamiento organizacional, a ver el comportamiento individual. Bien, este es un tema, yo sé que es un tema arduo, este tema, y les puede resultar leerlo como para decir, ¿para qué estoy estudiando yo? ¿Ciencias económicas o estoy estudiando psicología? Bueno, está bien. Es probable que algunos aspectos escapen bastante a nuestra formación. Por supuesto que lo estamos viendo con una visión como para que tengamos un conocimiento cuáles son los factores que condicionan nuestra conducta individual, por supuesto las conductas individuales de todas las personas.
Y esos factores, como estamos viendo, está la aptitud, los valores, la actitud, la percepción y la personalidad. Esos 5 factores no es que nosotros necesitamos tener una licenciatura en psicología para el parcial, porque yo se los estoy diciendo justamente por eso, y yo les voy a ir dando los lineamientos en cada uno de los temas, qué es lo que puede llegar a entrar al parcial, para que se queden tranquilas, tranquilos, que sé que es un tema que puede llegar a tener algunas aristas que les resulte incómodo. De todos modos, siempre entre las alumnas y los alumnos se dividen aquellos que están más cómodos en este tipo de disciplinas que en las disciplinas duras cuando entremos al sistema organizacional. Pero bien, sigamos adelante. Entonces, ya entramos que el comportamiento individual hay 5 factores: la actitud, la aptitud, la amarilla, los valores, el rojo, la actitud, la violeta, la percepción, azul, y la personalidad, verde. Digamos, como para que quede claro, porque se ve chiquito. Yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo chiquito acá, qué sé yo. Bueno, sigamos adelante. Aptitud. Esto lo van a encontrar en mucha bibliografía, como la aptitud gerencial, y obviamente la aptitud se divide en 3 factores claros, digamos. La aptitud técnica, la aptitud humana y la aptitud conceptual. Estoy medio trabado con la palabra aptitud. Bien, la técnica, obviamente. ¿Sabes o no sabes a lo que te dedicas? Si estás en una empresa IT, estás en contabilidad, ¿sabes de contabilidad o no sabes de contabilidad? Bueno, eso se refiere a la aptitud técnica. Tenés que saber, digamos, para dirigir una organización o dirigir un sector o supervisar un sector, tenés que saber la técnica que manejas en el sector. Pero el 80% de tu problema va a estar dado por la aptitud humana que tengas a la hora de enfrentar el conflicto humano que generalmente se presenta en las organizaciones. No hablo conflicto exclusivamente por el tema de pelea, sino por cualquier tipo de solicitud que una persona pueda, o generalmente dicen las organizaciones, que son disconformidad, que no le gusta el puesto en el cual está, que se siente muy presionado, que no tiene tiempo, y una serie de factores que requieren de la persona que está dirigiendo aptitudes que no tienen nada que ver con la técnica, nada que ver con la técnica. Y tampoco tiene nada que ver con la técnica la actitud conceptual, que ya habla de vos, ya no habla de cómo relacionás con el otro, sino que qué capacidad de concepto de frente a un problema, conceptualizarlo, clasificarlo y por ahí ordenarlos en prioridades para resolver un problema. Con esto, para que te quede claro, es decir, que la conducta, la aptitud, lo que te está diciendo es que está bien, no solamente requerís el conocimiento técnico, porque vas a tener que tener aptitudes para relacionarte con los demás y aptitudes frente a las dificultades y a los problemas y a la toma de decisiones que esos problemas te pueden llevar adelante. Esas son digamos, el primer circulito amarillo que vimos que hace a nuestra conducta individual. ¿Alguna pregunta? Acá entramos a factores. Gracias. No alcanzo ni a leer tu nombre, mi Dios. Bueno, ¿qué va a ser? Les decía, acá entramos ya a cuestiones que no son tan fáciles de definir. No son tan fáciles de definir.
y que son los valores. Por eso las organizaciones, como nos comentaba Magdalena, te dicen, mira, nosotros tenemos estos valores, firma acá, como para aclarar un poco este tema de los valores. Y los valores tienen atributos. El atributo de contenido, bueno, establece qué cosas, eh, eh, qué conductas o qué situación o qué estado de situación afecta a tus valores, positiva o negativamente. La aptitud, Magdalena, es a todo nivel, pero fundamentalmente recordemos que estamos estudiando a nivel gerencial, siempre estamos estudiando el gerente, pero obviamente esto entra en juego en cualquiera, y es importante también que tengan en cuenta, y gracias Magdalena, porque me viene bien el tema de que lo tengan en cuenta que esto también no es una lectura para que vos te autoanalices, sino que esta información que estamos analizando ahora te sirve para conocer a las personas. Entonces, esto de los factores que influyen en el comportamiento individual es importante para mejorar nuestro conocimiento, nuestro autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de los otros. Y eso mejora qué? Nuestra capacidad, nuestra aptitud humana de poder relacionarnos mejor con las personas. Entonces, el hecho de los atributos de contenido de valores es qué cosas te afectan, están incluidas dentro de los valores o no de cada persona. Y el atributo de intensidad es qué importancia tiene ese factor en las personas, ¿no? Que es, ahora voy Andy a leer lo que escribiste. Ahí es un tema importante a tener en cuenta, que es, bueno, ¿cuáles son tus valores y qué grado de importancia tiene? Y vos me dirás, ¿y yo cómo mido eso? No, no vas a tener, no hay un manómetro que vos le arrimás a las personas y te dice el grado de valor que tiene. Sí, vas a tener que estar atenta o atento a las reacciones de las personas. Lo que estamos hablando de acá, en este caso, es que uno tiene que tener la sensibilidad hacia las personas para detectar si los valores de esa persona, y no acá como un factor de rechazo social, sino que, como vamos a ver más adelante, las organizaciones tienen su propia cultura organizacional. Como a Magdalena le hicieron firmar el código de ética, la organización, ese código de ética lo estableció la organización. No le preguntaron cuál era el código de ética, le dijeron firma acá. Este es nuestro código de ética. Entonces, vos el código de ética lo lees y decís, no, yo esto no te lo firmo. ¿Por qué? Porque esto para mí es un disparate. ¿Por qué? Porque está dentro de tu atributo de contenido, es decir, está dentro de tus valores y es muy importante para vos, y como está en contra de ese valor que vos te negás a firmarlo. Por eso juega importante el tema de valores. Y es importante porque si estás entrevistando a la persona y ves que determinados valores son importantes y la empresa no respeta esos valores, ¿para qué la vas a incorporar? Esto es un aspecto que he aplicado muchas veces en la práctica, no porque yo le preguntaba a la persona, ¿cuáles son tus valores? La verdad que si te preguntan eso, o me lo preguntás vos a mí, mis valores, qué sé yo, no sé si te lo tengo que escribir, veré. Pero vos mirás, estás escuchando a una persona, y yo, por ejemplo, trabajé en una organización que yo veía, si la persona tenía trabajo, no la tomaba. No la tomaba, porque los dueños a mí, como persona, no me daban la garantía de que mañana dijera, no, pero esta persona que recién incorporaste, no, la vamos a echar porque queremos bajar el gasto, por decir algo. Entonces, como tenían esa conducta, en mi escala de valores, hacer renunciar a una persona para hacerlo entrar a una organización que podía en poco tiempo quedar sin trabajo, era importante.
era una alta intensidad. Entonces, para mí, una persona que tenía trabajo en esa empresa directamente no la incorporaba. Si no tenía trabajo, bueno, no tenía trabajo, era otra cosa. Bien, ahora sí voy a lo de Andy. Profe, ¿qué se puede hacer cuando un líder quiere dirigir a un equipo de trabajo, pero el comportamiento de uno solo del equipo lleva al comportamiento indeseado del resto en contra del líder? Cuando pueda contestar, genial. Bueno, bárbaro. Bueno, después vamos a hablar del comportamiento grupal también. ¿Mm? El comportamiento grupal, y ahí vamos a entrar por qué, cómo influyen ese tipo de personas dentro de las organizaciones. Y vamos a entrar en ese tema, Andy. Entonces, siguiendo con el tema de valores, el conjunto de valores individuales, tenemos valores terminales. Se refiere, el valor terminal es decir, ¿qué querés ser? ¿Mm? ¿Qué querés ser? Un poco lo que hablábamos en planificación, ¿no? Bueno, ¿qué querés ser? ¿Qué querés alcanzar? Y los instrumentales son cómo querés lograrlo. A mí me pasó una vez en un cuatrimestre, ya hace muchos años, y me recuerdo hasta la persona, bueno, ahora debe estar más grande, pero yo pregunté cómo se querían ver, justamente en medio un poco de lo que estuvimos hablando los otros días, cómo se querían ver de acá a 5 años, 10 años, qué sé yo, no me acuerdo la pregunta, pero uno dijo, yo quiero ser famoso, es un valor terminal, ¿no? Yo quiero ser famoso. Y yo le digo, bien, digo, perfecto, se puede ser famoso de varias maneras. Le digo, en este momento te podés parar, sacar una ametralladora y nos liquidás a todos y sos famoso. Y el muchacho me contestó, sí, podría ser, digamos, me dijo. Lo cual ahí te habla la pauta de que muchas personas son capaces de aplicar cualquier valor instrumental en función del valor terminal. ¿Se entiende? O sea que tenés que medir un poco ese tipo de cosas, donde muchas personas, en función de su ambición terminal, que es el valor ese que estamos viendo, no es más que la ambición, es capaz de tener acciones de cualquier tipo. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno está dentro de una organización, porque uno puede tener una escala de valores determinada y suponiendo que no, vos tenés perfectamente. Y sí, sí, no cabe duda, Sofía, que la ética está dentro del valor instrumental, no cabe ninguna duda. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Claro, obviamente también el valor terminal, pero fundamentalmente el instrumental. Fundamentalmente el instrumental. Obviamente que la ética entra a jugar en los valores instrumentales. Gracias, Sofía. Y bueno, ahí está el tema. Entonces, eh, el tema es que nosotros podemos actuar dentro de un código de ética aceptado o generalmente aceptado, pero otras personas que integran la organización puede que no. Es decir, en general hay muchas personas que están dispuestas a hacer cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Y eso hay que tenerlo en claro cuando uno forma parte de las organizaciones. Entonces ahí puede ser que el sistema organizacional no te lo esté imponiendo, pero esa conducta individual puede ser que a vos te genere un rechazo de trabajar en esa organización por esos valores que están en juego. Y ya ahí empieza a jugar el atributo de contenido y de intensidad, es decir, de tus valores y la intensidad que vos tenés de ese valor. Es decir, ese valor instrumental, cuál intenso es para vos. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es el tema de valores. Obviamente, esto es lo suficientemente superficial como creo que da una pauta de la importancia que tienen los valores y cómo juegan eh,
en nuestro comportamiento y en nuestras respuestas, que no deja de ser el comportamiento, nuestras respuestas hacia lo que se presenta en las organizaciones. Y ahí entramos en la actitud. La actitud es un término, esta persona no tiene actitud, y a veces la actitud, al igual que la motivación, si bien no vamos a ver ahora el tema de motivación, suelen ser respuestas y tiene tres aspectos: cognitivo, afectivo y de comportamiento. Vamos a ver cómo funciona para entenderlo más, para no perder en definiciones que ustedes lo tienen ahí escrito y lo tienen escrito en el texto también. Pero fíjate, si vos ves el circulito, Violeta dice que hay, vos tenés una actitud o una persona tiene una actitud negativa hacia su jefe. Entonces, entrevistamos a esa persona y la persona le dice que hace una evaluación, está en el nivel cognitivo, hace una evaluación de la situación y dice: mi jefe le otorgó el puesto vacante de supervisor a otro miembro de un equipo que no lo merecía, y además, por mi antigüedad y experiencia, yo soy la persona indicada para ocuparlo. Mi jefe es injusto. Eso actúa a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué te quiero decir en este caso? En este caso es que si nosotros estamos en la función gerencial y vamos a tomar una decisión de esas características, tenemos que tener la suficiente sensibilidad para saber que podés afectar a otros. Entonces, si podés afectar a otros, no comuniques ocupar el puesto vacante de supervisor tan libremente. Ocupate justamente de decir: bueno, si nombro a fulano, ¿qué pasa con Mengano y Sultano? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Se van a querer? ¿Cómo evaluarán ellos el tema? Entonces, ¿por qué? Para afectar el nivel cognitivo de esa evaluación que acaba de hacer esta persona y a la cual ya dice que el jefe es injusto. Es decir, si sos vos, jefa o jefe, ya te está diciendo que sos injusto. Y después entra otro factor más importante, que es el afectivo, que es el sentimiento, lo que yo siento, lo que yo siento. Estoy muy molesto o molesta con mi jefe. Hasta me disgustan las instrucciones que recibo de él. Tengo bronca. Entonces, ese sentimiento, cuando vos tenés a alguien que dice eso, el sentimiento, una de las peores respuestas que podemos tener respecto a los sentimientos: no, no te haga problema. No, no, es lo que siento, flaco, no me dé vuelta la historia. Yo siento bronca. No me diga que me haga problema. No está por ahí el tema. Estamos entre gente adulta. Entonces, siente bronca por su evaluación. Siente bronca por su evaluación. Y ahí viene el tema, que es el tema de la acción. ¿Cuál es el comportamiento? Hago solo lo que me corresponde. Si me quiere despedir, que lo haga. En cuanto tenga la oportunidad de estar ante el gerente y le cuento la situación, y ya estoy buscando otro trabajo. Esa es la acción que provoca, que puede provocar la actitud. También puede ser positiva, que la evaluación, los sentimientos, lleve a una evaluación positiva. Por supuesto que los aspectos de valores intervienen en el tema actitud. Pero el tema de la actitud, a veces cuando vemos que hay una actitud negativa, bueno, puede ser que haya personas que, por sus características, tengan una actitud que sea difícil lograr, que sea una acción, lograr de ellos una acción positiva. Pero por lo general suele ocurrir estas cosas. Entonces, es importante pensar qué hace uno cuando tiene la responsabilidad de gerenciar para afectar las actitudes de los otros, ¿no? Y no decirle: oh, no tiene una actitud
no me, casi digo de mierda, pero bueno, esa sí sería la historia. Siempre viene, puede ser que te diga el caso, puede ser, pero bueno, quizás el nivel cognitivo, es decir, qué cosa, ¿no? Que es nosotros como gerentes, estamos en esa fantasía de que somos gerentes de organizaciones, vos tenés que hacer y encontrar la manera que la persona, al levantarse a la mañana y mirarse al espejo, ni bien se levante, diga, bueno, vale la pena lo que me toca hacer ahora. Vale la pena. Porque estoy haciendo algo importante para mi vida o para mis objetivos personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, esto se los dejo para que los lean, se lo doy porque es un tema que se habla mucho de la actitud generacional. Obviamente que cada generación parte de... Yo ya todavía estoy en la lista, en los baby boomers, ahí estoy yo todavía, ya dentro de poco voy a salir de la lista, pero todavía estoy ahí adentro, vamos todavía. La generación X, la generación Y, que obviamente son los millennials, y ya estamos en los centennials, y quizás hoy eh, estemos ante una calificación nueva con esta historia de la pandemia. Veremos qué surge. Hay ciertas actitudes que puede llegar a tener, más o menos, pueden llegar a responder aproximadamente las personas nacidas en un determinado periodo. De hecho, marketing utiliza muchísimo este tipo de actitudes. Léalo, es simple de comprender. Y la actitud hacia el trabajo también, también es si hay compromiso, si no hay compromiso, etcétera. Después vamos a ver esto más en profundidad, cómo se genera el compromiso y cuando no existe el compromiso, qué pasa en los equipos de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen, para no seguir, para que la clase no sea una lectura de cada uno de los puntos. Cualquier cosa que no entiendan, obviamente estoy para escucharlos. Bien, entramos a otro de los aspectos. Vimos aptitud, vimos valores, vimos actitud, llevamos tres de los cinco, y ahora entramos al cuarto, percepción. Tema clave. Si leemos, dice que la percepción es un proceso mediante el cual organizamos e interpretamos, mediante nuestros sentidos, lo que sucede en nuestro entorno con el fin de asignarle un significado. ¡Wow! ¡Qué definición que tiene! Es importante porque seguramente todos ustedes saben, entienden cómo es esta historia de la percepción. Claro, cuando la tenés que poner en palabras, es importante, ojo, porque como el primer parcial es escrito, es importante que no definas la percepción con la palabra percepción. Es decir, la percepción es una percepción. Muchas veces lo han puesto eso. Entonces, no definan la percepción con la palabra percepción. No necesariamente tiene que ser de memoria, es decir, es un proceso de acá, dice, mediante el cual organizamos, organizamos, o es un proceso mediante el cual interpretamos el entorno mediante nuestros sentidos, puede ser. Listo, no, estás diciendo lo mismo, eh, pero sin utilizar la memoria, por ejemplo. Vamos a ver cómo juega la percepción. Yo te voy a hacer ahora este pequeño diagrama. Vamos a graficar cada una de las percepciones de las personas con un circulito. Y voy a hacer personas A, B, C, D, así. Entonces vos tenés, esta es la percepción de la persona A. Es esa área de percepción. Esta es la percepción de las distintas personas. De la persona B, de la persona C, de la persona D. Esta es la percepción. Y de la persona E.
Entonces, si vos entrás en los segmentos donde coinciden las percepciones. El AC obviamente es la percepción de la persona A con la persona C y así sucesivamente. Pero hay un factor muy importante que es donde coinciden todos. Donde coinciden todos es ese punto y atención, es lo que nosotros llamamos realidad. Y está entre comillas, porque lo que nosotros llamamos realidad, en realidad, valga la redundancia, es una coincidencia, es un punto de coincidencia de percepciones. ¿De quiénes? De la mayoría. Porque para la persona E, esa no es la realidad. ¿Qué será la persona E? ¿Una loca o una genia? No lo sabemos. En el año 2015 Bill Gates dijo ojo con las pandemias. La percepción de la realidad estaba ahí afuera, ¿no? Ahora, podemos estar ante un loco o un genio, pero lo que indudablemente va a pasar es que las personas A, B, C y D van a rechazar totalmente la realidad que establece E. Y que eso es importante que lo tengan en cuenta, Nicolás. Todos vemos las cosas de distinta manera. La realidad absoluta no existe, lo que existe es una percepción nuestra de la realidad. En este momento, hay 70 personas escuchándome. Son las mismas palabras. Nadie puede negar que lo que yo estoy diciendo es lo mismo para todos. Pero las percepciones de cada uno de ustedes es absolutamente distinta. Totalmente distinta. Absolutamente o totalmente distinta. Quizás algunos de ustedes coincida con las percepciones. Otros no. Te puede decir, ¿por qué no se muere? ¿Cómo podré matar a un profesor por medio de la compu? Y debe estar practicando eso y debe estar apretando distintas teclas. Otro estará diciendo, ¿cuándo se morirá si me dedico a otra cosa? Etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su visión de mis mismas palabras. De mis mismas palabras. Entonces, y obviamente, como vamos a ver, que eso está condicionado por muchos factores. Entonces, un aspecto de nuestra conducta individual es, obviamente, modelos mentales y cómo establecen el modelo mental. Vamos entonces, fíjense que yo destaco, la definición es la misma que puse antes, pero destaco el tema sentidos y quiere decir entonces que estamos ante un proceso emocional no racional. Ojo con esto, porque si hablamos sentidos, no estamos hablando de una organización del entorno de manera racional, no porque seamos irracionales, ¿está? Estamos hablando porque funciona primero la emoción en la percepción. Entonces, si funciona la emoción, atención, porque esto también tiene que ver para cuando te toca comunicar. Y ahora vamos a ver ese tema, porque yo te estoy hablando de la percepción, no solamente para que vos sepas que percibís distinto a la otra persona, sino para que vos sepas que cuando vos tenés que comunicar, tu comunicación va a estar afectada por el fenómeno de percepción. Así que cuídate. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Y cómo lo vas a decir? Y fíjate que acá, bueno, Magdalena, siempre en este caso estamos hablando de práctica, ¿no? No estamos hablando de cuestiones teóricas y las diferenciaciones entre una y otra siempre son finitas, no finitas, sino que hay zonas grises.
Obviamente que básicamente la percepción actúa en función de la emoción, no exclusivamente. ¿Mm? No exclusivamente. No exclusivamente. Obviamente, pero fundamentalmente actúa en función de la emoción. Dependiendo de la situación, la emoción va a jugar más o menos. ¿Ah? No es, tampoco es una, eh, ¿cómo decir? No es una norma eh, exacta. No es una norma exacta. Porque va a depender de la situación. Y miren, fíjate que estoy con este tema, ya que estamos con este tema, factores, perdón, que influyen en la percepción. A la izquierda tenemos en el receptor o quien percibe y en el objeto a percibir. Acá estamos hablando de objeto, ¿no? Entonces, del perceptor, la actitud, los motivos, los intereses, la experiencia, la expectativa, la cultura. Pero no estoy hablando de cultura si sabe o no sabe. Estoy hablando de la cultura que hace a todo esto, a los valores, a todo eso, a cómo fuiste educado o cómo te educaste. Es decir, toda esa cultura afecta a la hora de percibir un objeto. Y la emoción juega, si el objeto es una novedad, el movimiento, el sonido, el tamaño, la proximidad y una serie de factores que influyen. Y otro factor es el factor de situación, que es el tiempo y la atmósfera, pero no el tiempo por la hora, sino por el momento. Entonces, aquí lo primero que te está diciendo que es muy importante entonces tener en cuenta en qué atmósfera se está percibiendo y en qué situación se está percibiendo. Es un tema que vos tenés que tener en cuenta si es el momento de hablar o no hablar. Ejemplo, insisto, yo les cuento una experiencia personal, no les cuento algo para que ustedes actúen como yo. Yo no soy ejemplo de nada. Yo les comento lo que a mí me pasó una vez en un trabajo. En un trabajo había dos personas que justamente eran las dos personas que estaban en el departamento de cuentas a pagar, es decir, que ingresaban las facturas de proveedores y manejaban las cuentas corrientes de proveedores, las dos únicas personas. Estaba terminando la jornada laboral, medio se estaban preparando, estaban muy próximos a mi oficina y comienzan una discusión que se empezó a subir de tono y que después se subió de tono gravemente. Muy gravemente y estaban fuera de sí ambos. Fuera de sí ambos. Se fueron. Al día siguiente, yo no dije nada. Al día siguiente, llegaron a la mañana y los llamé a mi oficina. A los dos. Y los agarré y bueno, les dije que obviamente la actitud, las dos personas pidieron disculpas, bla, bla, bla. Si vos hubieras actuado en el momento de la discusión acalorada, cuando las personas están fuera de sí, la situación, la atmósfera, el tiempo, el momento, y vos actuás en ese momento, vos tenés que estar con, con la respuesta en qué pasa si se dan vuelta y te dicen, callate la boca, viejo jetón, bla, 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 y te dice de todo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, para evitar esa situación, dejé pasar y al día siguiente actué. Digo esto fue una respuesta que tiene que ver cómo puede ser percibido una llamada de atención. Entonces, esto es importante de la percepción. Que, claro, si vos te dejás llevar por el orgullo, decir yo a esto no lo voy a tolerar, bueno,
Si sos muy orgulloso o orgullosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer con la respuesta de la persona? Porque ¿qué pasa si la persona, me acuerdo que las dos personas tenían mochila, si te revolean la mochila, ¿qué vas a hacer? Tenés que actuar, porque si no es peor. Bien, eso es un ejemplo de millones sobre la percepción. Mucho más a la hora de comunicar, ¿no? Mucho más a la hora de comunicar. Otra atmósfera y otra situación, a mí me ha tocado hablar en asambleas. Asambleas, cuando hay dificultades, yo dirigí o me contrataron para empresas en crisis muchas veces y donde, bueno, lamentablemente hay una situación, generalmente hay una situación muy conflictiva con el personal y se juntan en la asamblea y todos quieren escucharte. En asamblea no se negocia, es una regla de oro. Pues si vos entras a negociar con 600 millones de personas, después vamos a ver el comportamiento grupal, en asamblea el comportamiento de las personas es totalmente distinto. Y tenés que cuidarte eso. Primero, porque se percibe distinto, porque estás hablando ante muchas personas y vos estás hablando, ponele sinceramente, muy sinceramente, porque tus valores son así, muy sinceramente, y el otro le dice, este nos está envolviendo, este también este es un empleado de los dueños que no quiere, no viene a envolver y quiere seguir la misma historia, lo que lo está diciendo, le dice al oído, vos ni siquiera lo escuchás, y la otra persona salta y dice, sí, tienes razón, no, porque... Ojo con las asambleas. En las asambleas se comunica. Entonces, vos qué decís, a partir de mañana, eh, tal cosa. O los sueldos que se les debe serán pagados pasado mañana. No, porque puede... Entonces, si quieren negociar, señores, nombren a uno o dos representantes, a veces generalmente nombran a tres representantes y que esos tres representantes me vengan a ver a la oficina. No es lo mismo negociar con tres que negociar con 50. Ya es distinto. Ya tres en una oficina es otra historia. Y te digo más, si son tres en la oficina, esperalos con 5 personas. No estés vos solo. Eso ya no tiene nada que ver con la percepción, tiene que ver con la negociación. Y eso tiene que ver con el poder situacional, se llama en la negociación. Es decir, si vos vas a negociar y van a venir tres muchachos que representan a los trabajadores y que son trabajadores, bueno, buscate apoyo, como para igualar las cuestiones o mejorar la cuestión. Cada uno tiene su estilo de todos modos. Ahora, ¿qué pasa si lo que estamos juzgando son las conductas de las personas? Y ahí entramos con otros factores porque me parece interesante destacar, esto es fuente, ustedes tienen la fuente ahí en la bibliografía, es de Robbins, son, el primer aspecto es el error de atribución. Y es la hora de subestimar la influencia de los factores externos sobre los factores internos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no es tanto la respuesta de esa persona, no está pasando tanto por lo que es, sino por lo que está sucediendo. Es decir, si una persona no está cobrando su remuneración como corresponde, eh, vos tenés que considerar que estás enfrentando a una persona que está teniendo una muy fuerte angustia porque no está recibiendo el dinero para mantener a su familia, o para mantenerse a sí mismo, o para pagar su alquiler, aunque viva sola. Entonces está angustiada, fundamentalmente está angustiada. Puede estar también enojada, pero tiene razón, no está percibiendo.
o tiene sus razones para estar así. Entonces, es importante a veces decir, este lo único que quiere hacer lío". Puede ser que la persona lleve adelante y surja un liderazgo, ahí vamos a ver en grupo, que surja un liderazgo a través de este tipo de problemas, pero está causado más por causas externas que por causas internas. Después tenés el análisis sesgado, que son tendencias a atribuir nuestros éxitos a factores internos y obviar los externos. Entonces, esto es al revés. Esto he logrado cambiar esta situación porque, no, pará, Paco, no has logrado nada solo. Lo hiciste porque trabajaron como loco fulano, trabajó como loco mengano, fulano puso la cara por vos en tal situación y tal otra. La percepción selectiva eh, fundamentalmente actúa porque toda percepción está afectada por nuestros intereses. Entonces, inconscientemente vas seleccionándolo, aquellas cosas que están en contra de tus intereses, las vas rechazando. Y que generalmente no solamente sus intereses, sino tu manera de pensar. ¿Qué nos está pasando con la grieta? Con la grieta está funcionando este tipo de percepción, la percepción selectiva, es decir, todo lo que no coincide con lo que nosotros pensamos es rechazado de plano. Y no solamente no rechazado de plano, sino que es calificado como que la otra persona, la calificamos a la otra persona como de un accionar negativo hacia nuestros intereses. Esa es la percepción selectiva. El efecto halo es establecer una opinión basada en la persona una sola característica. Oh, ya como vino vestido este hipster, ya veo con qué me va a salir. Ya he entrado, ya entras. ¿Ves cómo es emocional la percepción? Después entra la razón, pero de entrada es lo emocional. Uy, ya lo me veo con este. Uy, tiene colita, ya me lo veo cómo va a venir. Con esa barbita toda preparadita. Esta chica con el pelito rojo, ya me veo. Ya me veo que no sé si va a tener muchas ganas de trabajar. Que... Todas esas cosas. Ese es el efecto halo. El efecto de contraste. Y acá hay un tema muy importante. El efecto de contraste. El efecto de contraste, los artistas lo tienen claros. Dicen, nunca actúes después de los niños. Es decir, porque actúan los niños, y después vienen unos grandotes a actuar y la gente dice, uff, los chicos eran más tiernos que estos salames. Entonces los artistas saben perfectamente que dicen, nunca actúes después de un niño, después de los niños. Y bueno, y el efecto de contraste tiene que ver con esto. Quizás no tan directamente, pero el efecto de contraste es si acaba de pasar algo con una emoción determinada que ha afectado al grupo al cual vos tenés que comunicar o a la persona a la cual tenés que comunicar, pueden pasar dos cosas. Que sea el momento apropiado o que no sea el momento apropiado. Si la persona está profundamente afectada por una situación y vos tenés que decir, che, yo lo que necesito es que el balance me lo ajuste, ¿es el momento? O mejor dejo pasar un momento hasta que la persona se acomode emocionalmente. O si vos tenés que apelar justamente a la emoción, es el momento. Entonces, el efecto contraste es algo muy importante. Y si vos notás que el efecto contraste, si vos estás, vamos a la asamblea, si te acaban de estar a los gritos, bla, 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 y vos querías comunicar que a partir de mañana
van a empezar a estudiar si van a pagar los salarios. Y vos a la asamblea, vos ya sabés que tenés que decir, o pagás, o pagás, y si vas a decir que no pagues, no digas nada. Si no tenés respuesta concreta, mejor no decir nada. Mejor llamar a otra asamblea cuando tenga la respuesta. Entonces, eso es importante que vos tengas en cuenta el efecto contraste. Te das cuenta que esto no solamente es para los otros, sino para vos a la hora de comunicar. Vas a dejar a tu pareja. Tu pareja acaba de perder a un ser querido, quien sea. Es el momento. Tenés que ser, tenés que odiarlo mucho para, o odiarla mucho para dejarla en ese momento. Es el momento de comunicarlo. Y la verdad que no, quizás. Esos son mi escala de valores. No es la verdad, ¿no? Esto no es verdad. Es un ejemplo que doy. Es el momento de hacerlo ahora. La verdad que podría esperar un poco, quizás, digo, o no, no sé, no sé, eso dependerá de la situación. Pero ten en cuenta el efecto contraste, que la emoción va a jugar para percibirlo de una manera a la misma acción que si dejas pasar el tiempo o si lo haces en ese instante. Y estereotipar, por último, tiene que ver que juzgás a la persona en función al grupo al cual pertenece. O puede ser, por ejemplo, este de auditoría, puede ser así, uh, este mendocino, este es yankee, cualquier cosa de ese grupo este de Boca, este de River, por decir algo. Todo el grupo de pertenencia y vos ya abrís tu campo de percepción en función de esas cuestiones. Chicas, chicos, el tema de la percepción es un tema clave. Es un tema clave. ¿Alguna pregunta? Están ahí, ¿no? Del otro lado. Dice 71. Sí. Bueno, este es un tema muy importante que tienen que tener en cuenta, muy importante. Por eso es importante eh, conocer a las personas, conocer a las personas, ¿no? Y entramos al último factor, y acá es importante porque pongo desde nuestro punto de vista de análisis del comportamiento, es decir, ¿por qué? Porque hay muchos estudios psicológicos que dentro de la personalidad incluyen la inteligencia y otros no, y nosotros, bueno, yo no estoy en condiciones y ni tampoco es la idea entrar en esa discusión, si entra la inteligencia, no entra la inteligencia, si entra la inteligencia emocional o no la inteligencia emocional y todos esos aspectos, no cabe ninguna duda que en todos los aspectos que nosotros estuvimos viendo, sobre todo el efecto de la conceptualización, la inteligencia emocional que habló Daniel Coleman ya hace 400 años, yo era joven cuando Daniel Coleman hablaba de la inteligencia emocional, en serio que era joven, en serio, él tenía como 30 más o menos, y Daniel Coleman saca su primer libro, La inteligencia emocional, y después sacó la inteligencia emocional a las organizaciones, la inteligencia emocional arriba de una bicicleta, la inteligencia emocional en el cine, la inteligencia emocional, qué sé yo, arriba del colectivo, ya después hizo 600 millones de libros, pero la inteligencia emocional es un tema importante, es que no hace a la inteligencia específicamente del conocimiento, sino que hace la inteligencia justamente de estos factores que estuvimos viendo de relacionarse y de la capacidad de respuesta. Y bueno, podemos decir entonces de esta manera que la personalidad es la manera que nosotros o que una persona reacciona ante la conducta de otros e interactúa con ellos. Entonces vos podés decir, pero ¿cómo sería esto? Bueno, sería, digamos, como un compendio de todo lo que estuvimos viendo. Como algo que resume todos los aspectos que estuvimos viendo, los valores, las aptitudes, las actitudes y la percepción, hacemos todo un mix de eso, porque en la práctica es un tema complejo y sacamos el tema de la personalidad. Más o menos
en función de los rasgos que van sobresaliendo en cada uno hace una personalidad determinada. ¿Es importante que tengas una clasificación de la personalidad? No, yo te lo digo ahí. Tenés ahí como para que vos lo sepas, para que tengas un elemento, obviamente que tengas lo que es la persona extrovertida, la adaptabilidad, la meticulosidad. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, te sirve también para definir la persona adecuada para el perfil que vos necesitas ocupar en la organización. Es decir, una persona meticulosa, obviamente, no la pongas en ventas. No la pongas en venta. Una persona extrovertida puede ir mejor en ventas. Una persona meticulosa generalmente puede ir a funciones más de control. ¿Quién es mejor que el otro? Ninguno o ninguna de las personas. Pero las características son importantes de la personalidad para tenerla en cuenta para cubrir un puesto. Estamos hablando de organizaciones. Atributos de la personalidad, la autoestima, el maquiavelismo, el narcisismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el maquiavelismo está generalmente. Maquiavelo fue una persona que escribió un libro hace ya muchos años, se llamó El Príncipe. En aquellos tiempos se escribían los libros para quienes te los pagaban. Y en aquellos momentos eran los príncipes, los reyes o los príncipes, y se escribía para ellos, inclusive los artistas actuaban para ellos, eh, o para o para el Vaticano, y bueno, grandes obras fueron realizadas para los príncipes y las personas que podían pagar. Y Maquiavel, en realidad se llamaba Machiavelli, no sé por qué le decimos Maquiavelo, a esa persona escribió un libro hace muchísimos años, 1700, no me acuerdo cuando se escribió El Príncipe. En el Renacimiento se escribió, ha sido 1500 y pico, 1600, una cosa así. Y escribió sobre estrategias de lo que debería tener un príncipe, y entonces se habla siempre del maquiavelismo como aquella persona que está permanentemente pensando en cada paso que da en función de el objetivo que quiere. Bueno, no tiene nada de malo, solamente que es una persona que vos lo ves que es importante para el tema estratégico y ese tipo de cosas. Bien, ¿cómo están para seguir? No los veo, pero ya se me están yendo algunas. Se me fueron dos y eso puede ser señal. ¿Estamos bien? Magdalena, ¿estamos todos bien? Vamos a seguir con comportamiento grupal. Bueno, así nos atrasamos. Acá quiero hacerles una aclaración con el tema de grupos. Eh, bueno, gracias. Por lo general, la mayoría de los autores definen al grupo como dos o más individuos que interactúan de manera independiente y que se reúnen para lograr objetivos particulares. La definición no es muy brillante, pero digamos, no. Hay un tema que yo quiero dejar aclarado. Van a encontrar en mucha bibliografía grupos y equipos que es manejado como sinónimos. Yo quiero dejar absolutamente en claro que en este curso, cuando nosotros hablamos de grupos, estamos hablando de algo informal. Cuando hablamos de equipos, es algo de un equipo de trabajo, es formal. O sea que grupos, estamos hablando de una conducta informal, no necesariamente nociva para la organización, no necesariamente nociva. Puede haber un grupo de gente que se hizo amigo y que cuando termina la oficina se van, bueno, antes se iban al after office o ahora se juntan para ir a tomar algo al aire libre. No sé, no importa, eso no es nocivo para la organización. Pero algunos comportamientos pueden llegar a ser grupales, pueden llegar a ser nocivos y también pueden afectar a tu conducta, a la conducta individual
dentro de las organizaciones. Pero para que quede claro, grupos para nosotros es organización informal. Y cuando hablamos de algo formal vamos a hablar de equipos. ¿Mm? Esto es importante. Pregunta de parcial. ¿Por qué las personas integran grupos? Por seguridad, por estatus, por autoestima, por pertenencia, por poder. Los, los cinco son factores, no, algunos de ellos pueden ser, o un poquito de algunos de ellos. Seguridad porque la persona necesita socialmente ser aceptada, eso afecta directamente a su autoestima porque es aceptada, porque es aceptada por el grupo de compañeros que están formando, no sé, qué sé yo, se juntan para determinadas cosas, o se juntan para los cumpleaños, o se regalan cosas para los cumpleaños, o los van a festejar su cumpleaños. Hoy estamos en una situación de vínculo de otra manera, pero quizás lo pueden hacer el cumpleaños, digamos, a través de Zoom. Pero bueno, eh, son razones, estatus, porque bueno, hay integrantes dentro del grupo que a vos te hacen sentir que eh, te hacen sentir más importante porque hay algunos de los integrantes son, vos lo considerás dentro de tu escala de valores como importante y a vos te sirve para eso, simplemente por pertenecer, para no quedarte afuera de la situación, o porque te da cierto poder, porque si formás parte de ese grupo, te sentís protegida o protegido. Son generalmente las razones por las cuales las personas integramos grupos. Ahora, la etapa de evolución de grupos, van a encontrar mucha bibliografía que habla de 5 etapas por la disolución del grupo. Yo la verdad que no lo veo de esa manera, y lo hablo siempre sobre la base de 3 etapas, que la primera de ellas tiene que ver con eh, una etapa de formación donde hay una gran incertidumbre, generalmente sobre por qué se está formando el grupo. Generalmente las personas no es que sientan la incertidumbre muy a flor de piel, pero vos ves que los miembros están recién empezando a conocerse. Y esta etapa de formación finaliza cuando sus miembros sienten que son parte del grupo. ¿Por qué te digo esta etapa de formación? Porque vos tenés, para que vos estés atenta y atento o atento a cuándo se está formando un grupo. Pero vos me dijiste que puede ser no nocivo, que puede ser no nocivo para la organización. Sí, pero puede serlo. Entonces tenés que estar atento. En la segunda etapa, en la etapa del conocimiento, ya hay cierta tensión interior entre los miembros porque comienzan a percibir limitantes en la individualidad. El grupo empieza a condicionar. Es importante esto, ¿no? Hay cierta tensión porque hay una limitante a la individualidad, porque el grupo, consciente o inconscientemente, empieza a tener normas de comportamiento y quizás hasta ética y de valores, etcétera, etcétera. Y puede haber algunas resistencias. Y puede ser que empiece a destacarse una figura dentro del grupo o algunas de ellas como liderazgo dentro del grupo. Y que sea la persona que empiece a conducir los destinos del grupo. La tercera etapa, que es la de cohesión, después vamos a ver cuando veamos qué es esto de cohesión, que en la cohesión hay compromiso, hay confianza, hay comunicación fluida. Esos 3 factores, compromiso, confianza y comunicación fluida, hacen a la cohesión. Eso es la cohesión. Y ya establecen relaciones cercanas y existe un sentido de identidad, un sentido de camaradería, un sentido de pertenencia a ese grupo. Ya formas parte del grupo. O sea que es importante tener en cuenta este factor. Bien, hoy hace de las 8:15 de la mañana que estoy conectado. Tengo la garganta, porque además grito, pero bueno.
Espero no estar rompiéndole los oídos. Y acá viene la historia. El pensamiento de grupos obviamente se refiere a cuestiones que tienen que ver con aspectos negativos del comportamiento grupal. Y aquí es cuando el grupo empieza a colisionar con la organización formal, con el sistema organizacional, y empieza a condicionar tu conducta en función de lo que la organización requiere. Entonces, el primer condicionante que se llama, que vamos a encontrar es la resistencia. La resistencia, ¿de dónde viene? La resistencia es que, aunque existan evidencia que contradigan la suposición básica de las personas que integran el grupo se sigue sosteniendo en su función, en su idea, y condiciona, y puede llegar a condicionar. Algunos de ustedes habló de una persona que puede actuar en forma negativa al líder. Bueno, acá puede haber cuestiones que tengan que ver con el liderazgo, ¿m? Que pueden llegar a ser cuestiones que rechacen al liderazgo. Las presiones. Los miembros del grupo aplican presiones directas sobre quienes expresan dudas de cualquiera de los puntos de vista compartidos por el grupo. Entonces empieza a haber presiones individuales para aquellas personas que no forman parte del grupo, pero que no piensan como el grupo. Entonces, ahí se genera el falso consenso. Y el falso consenso es que muchas personas prefieren callar, prefieren callar ante esa situación, y entonces a esas personas, los puntos de vista distintos tratan de evitar desviarse de ese consenso del grupo para no ser rechazados. Y minimizan la importancia. Y después la ilusión de unanimidad, es lo que yo les estaba diciendo, es la obtención de opinar. Y entonces se convierte el voto por un sí. Es decir, no votaste, es el voto por el sí. Entonces, el falso consenso y la ilusión de unanimidad son dos aspectos bastante similares que se suele dar en estos aspectos. ¿Para qué te estoy dando esto? Para que vos, vos sepas que como cuando tenés a cargo un equipo de trabajo o gente a cargo, tenés que ver estas cuestiones si se empiezan a manifestar. Y si se empiezan a manifestar sobre todo aquellas personas que no forman parte del grupo, ¿no? Obviamente, obviamente que si vos dejás que la cosa crezca, siempre actuar sobre una crisis evolucionada es mucho más difícil que si actuás cuando comienza. Siempre hablamos de no podemos destruir la villa, pero el asentamiento comenzó con una, o dos, o tres, o 10, donde vos te podías sentar a negociar en ese momento con 10 personas. No cuando ya tenés un terreno todo completo de personas en situación de marginalidad. No, la resistencia debido a que la organización impone una cosa y el grupo no la acepta. Leandro, ya estamos hablando de pensamientos de grupo, es decir, cuando el grupo ya empieza a actuar en la organización formal, ya cuando hay una resistencia. Claro, y las presiones son hacia las personas que están fuera del grupo o aquellas personas que están dentro del grupo y pueden decir, no, che, vamos a hacer algo. No, a ver, esto te parece hacer. No, sí, vamos para allá, vamos para eso. ¿Ah? Bien. Entonces esto genera, cuando hay grupos que ya tienen un poder importante dentro del sistema formal, muchos integrantes de la organización o del equipo que no forman parte del grupo tienden a formar parte del grupo porque si no quedan fuera de la historia, quedan fuera de la historia.
Y después ya directamente se produce el desplazamiento del equipo, ya cuando el grupo ya domina directamente la situación y ya perdiste el control del equipo. Y bueno, ya eso es un tema que ya, digamos, cuando se produce el desplazamiento del equipo es porque reaccionaste tarde. Bien, entonces la etapa de grupos, la etapa de formación de grupos es una etapa que hay que tener en claro cuando se está formando y tener mucho sintonía fina en esas situaciones y cuando también se pueden producir las primeras cuestiones, porque las últimas ya estás medio como frito, ¿no? Ah, bueno, Andy, si la cosa está en desplazamiento del equipo, es probable que tenga que arrancar de cero. Si hay resistencia y vos empezás a decir, bueno, ¿dónde está el grupo? Y actuarás puntualmente, pero si ya, si ya dejaste, si la organización dejó que la crisis creciera, y obviamente es como cuando vos no te atendés a una enfermedad a tiempo, o con una fruta. Una fruta, bueno, si vos ves que está madura, comela cuanto antes, porque si no se va a empezar a poner fea, 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 y al final terminás comiendo la mitad de la fruta. Bueno, ¿y la otra mitad qué hiciste? La tuviste que sacar. Así que, bueno, es es un aspecto importante el grupal, el comportamiento grupal. Obviamente que las organizaciones cuidan mucho eso y están muy atentas a esa formación de grupos. Suele ocurrir estas formaciones de grupos cuando las organizaciones tienen problemas de liderazgo. Y ahí sí, cuando hay problemas de liderazgo o cuando hay una alta rotación de liderazgo, de una función gerencial, comienza a suplir la organización formal con lo que los grupos estiman que es lo correcto. Y muy probablemente estos grupos pregonen el cambio y cuando vos vengas a hacer el cambio sean los primeros que se resistan al cambio. Porque si el cambio no es hacia la dirección que ellos establecen que debería ser, hay resistencia. Entonces, ese es un factor importante a tener en cuenta. Y si vos vas hacia la dirección que ellos quieren, es probable que ellos se sumen y que se sientan dueños de ese cambio. Un tema muy complejo el tema de grupos. Es un tema muy difícil cuando ya están formados, de muy difícil solución y generalmente requiere una actuación puntual si hay un fuerte liderazgo, puntual si hay un fuerte liderazgo, y muy gravemente es cuando el grupo se sustenta en un liderazgo que puede llegar a ser sindical. No estoy hablando más de los sindicatos, sino que ya eso hace que la organización, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí entrar en organizaciones donde el delegado sindical actúa mucho en la organización formal, lo cual no es su injerencia. Así que lo quiere matar a todos. Bueno, si no tenés el poder, bueno, entrarás en la zona del falso consenso o de la ilusión de unanimidad. Pero bueno, esas son cuestiones que, bueno, ahí entras en situaciones complejas y, bueno, donde tenés que empezar a negociar con sindicatos y donde tenés que empezar a decir al sindicato, decir, mirá, esto cambió, no, yo no puedo seguir manejando la empresa de esa manera. A mí me ha tocado y bueno, tuve que trabajar mucho, obviamente no al nivel del delegado, sino al nivel de quienes manejan el sindicato a nivel regional. Es un arduo trabajo, es un muy arduo trabajo
muy difícil, muy difícil, pero por eso hay que estar atentos a que las cosas no estoy diciendo con esto que no sean necesarios los sindicatos, ¿no? El contrapoder en el mundo siempre es necesario. Pero cuando el contrapoder se convierte en poder, ahí está el problema. Hay alguien que está haciendo mal las cosas. Entonces, bueno, nada, hay que tener en cuenta esas cuestiones. No hay soluciones mágicas sobre este tema. Hay mucho que trabajar, mucho que negociar. Y bueno, es todo un problema. Y obviamente, como ahí nos está diciendo Andy, es todo un tema que actúa en función sobre el comportamiento individual. Obviamente que ese comportamiento grupal actúa muy fuertemente sobre el comportamiento individual. Bueno, acá entramos a sistema organizacional. Este es un sistema sumamente largo y entran aspectos muy variados. Y uno de ellos, de los aspectos del sistema organizacional, tiene que ver con varios autores. Uno de ellos es Duff, entra el capítulo de Duff también en este sistema. Yo creo que es apropiado parar acá, porque nos quedan 20 minutos de clase y no nos va a alcanzar para desarrollar el tema. Y lo vemos ya sistema organizacional el lunes que viene, porque es bastante largo. Y ya que así estamos hablando de cuestiones duras. Acá dejamos las cuestiones blandas y acá son cuestiones duras, son cuestiones de diseño organizacional y que hacen específicamente a nuestra formación como profesionales, ya sea como contador público, licenciado en administración, etcétera. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer o algo. El efecto contraste. El efecto contraste es, valga la redundancia, es verificar la situación inmediatamente, ocurrida inmediatamente antes de que vos tengas que actuar, cualquiera sea, o que tengas que comunicar algo, o que tengas que informar algo, o que tengas que decidir algo. Entonces, ¿cómo va a ser percibido eso en función de lo que acaba de pasar? Como yo te decía, los dos empleados se pelearon muy fuertemente y perdieron los estribos. Absolutamente. Si vos actuás ahí, ¿cómo va a ser percibida tu palabra? Más allá de que vos seas el jefe de ellos. ¿Cómo va a ser percibido? Y entonces, también tenés que ser consciente de que en esa situación podés tener que tomar una decisión desagradable. Entonces, deja que pase esa situación, al día siguiente la enfrentás ya frío y podés tener un efecto mucho más profundo y no una reacción que te obligue a problemas en cadena, digamos. O también que vos que, tengas que comunicar algo y en el equipo de trabajo vos tenés que decir algo y acaban de despedir a alguien. Entonces todo el equipo está consternado porque despidieron a una persona que consideraban muy buen empleado, muy buena persona. Entonces, en ese día te tenés que cuidarte un poco qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con las personas? Por ahí la podés juntar y decirle cómo se sienten. Por ahí podés tener esa actitud. Pero entonces, si vos tenés algo para decir, bueno, sí, bueno, ahora vamos a hacer esto y esto y esto, y por ahí muchos van a decir, este me viene ahora con toda esta historia y acaban de echar a fulano. Bueno, ese es el efecto contraste. No sé si te lo aclaré.
Por favor, ¿alguna otra pregunta? Obviamente, en la clase que viene, cualquier duda que tengan sobre los temas dados, pues arrancamos por ahí, no hay problema. Ustedes, yo sé que les cuesta eso, pero bueno, si no hay más preguntas, les deseo un buen fin de semana. Sí, y uno puede decir, si vos no ves, no sé, no te puedo calificar, Andy, si actuaste bien o actuaste mal. Eh, Puede ser que sí, puede ser que sí. Es una manera, ¿no? Apoyarte en la actitud de la gente. Sí, es una manera. Ahora hay que ver si te apoyas en la actitud de la gente o lo que tienen más afinidad. De todos modos es lo mismo. El tema es que te respondan. No, 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 está todo bien, no importa que sea personal. El tema es que te respondan. Uno lo que tiene que lograr es que te respondan, en definitiva. Si te apoyas en la actitud o te apoyas en la afinidad, no sé, vos tenés que obtener resultados y te apoyas en lo que puedas. En la práctica, en lo que puedas. Así que, bueno, es válido, por supuesto, es válido. Sí, es complicado. Obviamente, manejar personas es sumamente complicado. Sumamente complicado. Bueno, gracias. Buen fin de para todas, para todos. Nos estamos viendo el lunes. Y bueno, será el último lunes de marzo para nosotros. Y va para todos en realidad. Chao. Gracias.